Hola chicos, buenas tardes, o buenos días, o buenas noches, lo que cada uno haya decidido para escuchar este vídeo. Y nada, os quiero mandar antes de empezar un saludo a todos. Espero que estéis bien dentro de lo posible, que sigáis animados, que tengáis salud y que tengáis ganas de escuchar este nuevo vídeo de Historia de la Música. La semana pasada empezamos nuestro recorrido por el periodo de entreguerras, es decir, los años que discurren entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, entre 1919 y 1939. Un periodo al que vamos a dedicar tres temas. El de la semana pasada, que estaba centrado en la música de los años 20. El de esta semana, que hablaremos de los años 30, que tienen unas características musicales muy diferenciadas de la década anterior. Y la semana que viene haremos una visión un poco general del siglo, fijándonos en un tipo de compositor no muy usual en aquel momento, pero que va a tener una gran repercusión después, que son aquellos que estuvieron centrados en la composición de música atonal. Uno de los rasgos que nosotros señalábamos la semana pasada como característicos del periodo de entreguerras era un fortalecimiento del sentido tonal. Es decir, la mayor parte de los compositores trabajan en lenguajes tonales. Sin embargo, hay un grupo de ellos, que ya veremos la semana que viene, lo importante que son, que se decantan por la música atonal y en ella desarrollan su carrera. Bien, en la década de los 30, que es la que vamos a hablar el día de hoy, está marcada por, como dijimos también la semana pasada, las consecuencias que en todos los campos de la sociedad tiene la crisis económica de 1929. Una crisis económica que se inicia como una crisis bursátil, pero que luego se extiende a todas las capas productivas de la sociedad y que provoca una situación social que lleva a grandes transformaciones en el panorama político. Si hay, yo querría señalar dos elementos que van a ser muy determinantes de esta realidad de los años 30 en el desarrollo de la música de este periodo. Uno es el auge de los estados totalitarios. Ya sabéis que en una situación de emergencia social hay muchos movimientos que propugnan el establecimiento de un nuevo tipo de relación de gobierno que es el totalitarismo. Un tipo de relación de gobierno en que es el Estado el que controla todos los aspectos de la vida social, cultural, política, ideológica, que el Estado, digamos, se constituye en el organizador de la vida social en todos sus campos. Nosotros conocemos bien esto porque, en fin, perdón, que me ha ido esto, porque conocemos las décadas, digamos, las consecuencias que tuvo la crisis de los años 30. El primer estado totalitario en realidad es anterior a los años 30 y quizás el que más avanzó en esta política de control de la sociedad, que fue la Unión Soviética, de la que luego hablaremos. Pero ya en los años 20 aparece el Estado fascista en Italia. El año 33 es el año en que gana las elecciones Hitler con el Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes. En fin, que conocemos bien cómo se desarrolla la historia en este periodo. Además del totalitarismo, hay otro elemento que tiene una gran importancia para comprender qué pasó en la música de los años 30, que es la aparición de nuevas tecnologías de difusión musical, lo que en aquella época fue llamada la música mecánica. Hace muchos años, cuando yo estaba preparando mi tesina, bueno, sabes que, bueno, a mí yo dediqué mi tesina al estudio de la educación musical en la Segunda República. Yo entonces era muy joven, era muy ingenuo y tenía mucho tiempo. Entonces hice una tesina a través de artículos de prensa. Es decir, yo iba recogiendo informaciones en prensa que había en la época de la Segunda República Española acerca de cuestiones de educación musical. Como entonces no había internet, o bueno, había internet, pero no estaba tan desarrollado como ahora, el trabajo era muy penoso, ¿eh? Yo recuerdo que me pasaba días en la hemeroteca de Sevilla dándole
y pasando página a página, porque además estaban todavía en papel, no estaban todos digitalizados, la prensa de los años 30 para recoger noticias de educación musical, que era tanto como buscar agujas en un pajar, porque como comprendéis, la mayor parte del interés periodístico no estaba dirigido a esto, ¿no? Entonces, para no aburrirme, yo empecé a coger todas las noticias que yo veía vinculadas con música. Y me llamó la atención que uno de los aspectos que más se destacaban en la prensa del momento era algo que yo no había leído en ningún libro de historia de la música, que era aquello que llamaban la crisis de la música. En los años 30 se habla con una gran preocupación de que la música está en crisis debido a la aparición de lo que llamaban la música mecánica, es decir, las innovaciones tecnológicas de difusión musical. Estas innovaciones fueron básicamente tres. En primer lugar, el gramófono eléctrico. Gramófonos y fonógrafos y elementos así de reproducción musical existían desde finales del 19. Pero los primeros gramófonos y fonógrafos eran aparatos bastante torpes. Sabéis que había que darles a una manivela, tenían una gran campana para amplificar el sonido, porque la amplificación era acústica, y además eran aparatos extremadamente caros, ¿no? En los años 20 aparecieron los gramófonos eléctricos, que no solamente libraban a los poseedores de estar dándole al manubrio continuamente, sino que permitían la amplificación eléctrica del sonido. Es decir, que trabajaban con altavoces y que uno podía controlar el volumen al que quería que la música se escuchase. Eso fue muy importante porque, digamos, de la escucha prácticamente individual que tenían los primeros gramófonos y fonógrafos, se podía pasar a una escucha grupal que, digamos, iba a cambiar un poco la sociología de la música, ¿no? Esa fue la primera innovación, el gramófono eléctrico. La segunda innovación fue la radio. La radio empieza a popularizarse en la década de los 20 y se convierte en un medio de comunicación de masas muy eficaz. Y además un medio de comunicación de masas que estaba muy dedicado, sobre todo en los primeros tiempos de la radio, a la música. Las emisoras de radio en los años 20, en los años 30, bueno, las primeras emisoras son de los años 20, pues ya en los años 30 y antes, desde su origen, las emisoras contaban con agrupaciones musicales que ofrecían música en directo. Y a diferencia de los gramófonos, que eran muy caros y que además, digamos, solo podían poseerlos personas con un cierto nivel económico porque había que renovar el repertorio comprando discos nuevos, la radio era un aparato relativamente sencillo, relativamente barato y que ofrecía música nueva constantemente. Además, la radio iba modulando su programación en función de las necesidades musicales de la sociedad. Por ejemplo, los viernes por la noche, que la gente iba de fiesta, pues la radio programaba sesiones de música de baile, ¿eh? Y luego había canciones durante el día y había... Eh, este fue el segundo invento, la radio, ¿no? El tercer invento fue en el año 29 la aparición del llamado cine sonoro. Ya sabéis que el cine existía desde hacía muchas décadas, pero era lo que conocemos con el nombre de cine mudo, ¿no? El cine mudo nunca fue absolutamente mudo, es decir, siempre estuvo acompañado por sonido, pero ese sonido era interpretado en directo por músicos que estaban en la sala. En todos los cines antes del año 29 había músicos. A veces había un par de músicos, si el cine era muy cutre, un par de músicos, un violinista y un pianista, pero en otras ocasiones en las grandes salas de cine de las grandes capitales europeas había orquestas completas, ¿no? Como los cines que había en la Gran Vía de Madrid tenían orquestas para acompañar las representaciones, ¿no? Pues bien, la aparición prácticamente simultánea de estos tres elementos de innovación en la difusión musical provocan una profunda crisis en el sector de la música. Yo recuerdo haber leído a José María Lasalle, era Lasalle, lo que no recuerdo ahora mismo es el nombre. Lasalle era el director de la orquesta del Palacio de la Música. El Palacio de la Música, si los que sois de Madrid, bueno, y todos, a lo mejor lo sabéis, ya sabéis
En la Gran Vía, antes de llegar a Callao, si vienes desde la red de San Luis, en la acera de la izquierda, perdón, hay un H&M. Un H&M que estaba en un cine antiguo, que es una H&M así muy monumental, que era el antiguo Cine Avenida, donde estaba una sala de fiestas muy famosa en el Madrid de los años 40, que era la sala Pasapoa, eso en el Bajo. Bueno, pues antes de ese H&M, antes del Cine Avenida, estamos hablando ya de la Gran Vía llegando a Callao. En la acera de la izquierda, antes, en el edificio anterior, que es un edificio que está cerrado desde hace mucho tiempo, allí se encontraba, allí se encuentra, porque el edificio sigue existiendo, el llamado Palacio de la Música, que era como el cine más lujoso que había en Madrid en los años 20 y que tenía una orquesta fabulosa que interpretaba sinfonías de Beethoven en los descansos de las películas. El director de esta orquesta era este señor Lasalle, que creo que era José María, pero ahora mismo no estoy convencido. Y este Lasalle contaba en una entrevista que yo le leí en el periódico, porque él además era presidente de una especie de sindicato de músicos, él contaba que a principios de los años 30, estamos hablando del año 31, él decía que el 90% de los músicos de Madrid estaban en el paro y que algunos estaban muriendo directamente de inanición, por esto que llamaban la crisis de la música. Porque digamos que gracias a estas tecnologías, y digo lo de gracias entre comillas, no hacían falta músicos en Madrid. Y que debido a esta derivación tecnológica que la música había adquirido, la práctica musical se iba a extinguir. Claro, cuando nosotros leemos esto en un periódico de los años 30, podemos pensar que el señor este era un exagerado, pero en realidad no es así. En realidad la música se extinguió. La música como se había entendido desde los primeros momentos de la humanidad hasta ese periodo de entreguerras, esa música ya había desaparecido. Lo voy a explicar un poco mejor. Desde siempre, quien quería escuchar música tenía dos opciones principales. O bien se colocaba al lado de un señor que estuviese tocando, o bien la hacía él mismo. Ya está. Digamos que la relación entre la interpretación y la recepción era muy directa. Sin embargo, estos medios nuevos tecnológicos lo que hacen es separar la interpretación de la recepción. Y eso hace que la mayor parte de los músicos que trabajaban en una ciudad como Madrid, o en una ciudad como París, o en un pueblo como Mondoñedo, hasta ese momento resultaban ya inútiles. Pensad si ahora tuviésemos músicos en directo en todos los lugares en los que hay una presencia musical grabada. En las discotecas, en los bares, en las iglesias, en los estadios de fútbol. Pensad que en ese mundo musical anterior a la aparición de estas tecnologías, eso ocurría así. Los músicos en paro reclamaron de forma, en fin, desesperada que el Estado interviniese en tratar de solventar sus problemas. Y aquí se da la conjunción de dos elementos que van a marcar lo que es la música de los años 30. Por un lado, estamos en un momento en que los estados tienden al totalitarismo, es decir, tienden a intervenir en la sociedad de manera muy directa y en todos sus ámbitos. Y por otro lado, debido a la innovación musical, son los mismos músicos, son los mismos profesionales los que están solicitando que el Estado intervenga para tratar de mantener una cierta situación profesional ventajosa, ¿no? Así que el rasgo que distingue a la música de los años 30, se lo hace diferente a lo que había pasado en los años 20 y lo que había pasado toda la época anterior, es que aquí la politización de la música, la intervención política en la vida musical, se hace muy intensa. Yo os pongo un ejemplo que lo tenéis cerca, que es el ejemplo de aquí de España. En España, durante todo el siglo XIX había habido conciertos, había habido ópera, pero vamos a decir que prácticamente toda esa actividad nacía de la iniciativa privada. La única intervención que tuvo el Estado español del XIX en la música fue el sostenimiento del Real Conservatorio de Madrid y punto. Prácticamente eso era toda
intervención que tuvo. Sin embargo, ya debido a estas derivaciones que estamos comentando, si no recuerdo mal, fue el último gobierno de la época de Primo de Rivera el que concedió por primera vez en la historia de España una subvención pública a una orquesta, que fue a la Orquesta Sinfónica de Madrid, una orquesta privada que sigue existiendo, que es la que está en el foso del Teatro Real, y que recibió como la primera subvención, porque los músicos de esa orquesta, que se ganaban la vida tocando en cafés, en salas de baile, que se ganaban la vida tocando en teatros, y que tenían a la orquesta como una ocupación, vamos a decir así, secundaria y de prestigio, estaban perdiendo las fuentes de financiación y, digamos, hubo que intervenir por parte del Estado para sostener la actividad concertística que se consideraba necesaria en una ciudad como Madrid. Lo curioso eh, de aquellos años en los que estuve leyendo prensa de la época republicana es que una de las primeras iniciativas que tuvo el Ministerio de Trabajo de la Segunda República, sabéis que la Segunda República instaura un Ministerio de Trabajo, y una de las primeras iniciativas que tiene, el año 31, es celebrar en Madrid, en el Palacio de Comunicaciones, lo que ahora es la sede del ayuntamiento, el que se llamó el Congreso sobre la Crisis de la Música. Un congreso en el que se reunieron todo tipo de profesionales para tratar de analizar la situación en la que se encontraba la música debido a estas innovaciones tecnológicas de las que hemos hablado y las soluciones que podían tener. Y la solución a la que se llegó fue propiciar la intervención del Estado a través de lo que se llamó la Junta Nacional de Música, que fue una institución republicana que, digamos, procuraba organizar la vida musical desde el gobierno. La Junta Nacional de Música es una historia muy interesante. Es una historia en la que está, por ejemplo, Adolfo Salazar, que es un personaje que habéis leído cuando hablabais de Ernesto Halffter, que era un crítico muy importante. Adolfo Salazar está detrás, a Óscar Esplá, Amadeo Vives, bueno, muchos músicos de la época trabajan en esta Junta Nacional de Música, que quiere organizar los conservatorios, conceder subvenciones, organizar las orquestas. En cierto modo, es una institución que fracasa en sus propósitos, pero que es una institución que va a perdurar en todos los cambios de regímenes que van a sucederse en la historia de España. La época republicana, como digo, existió esta Junta Nacional de Música. Después de la Guerra Civil, durante la época franquista, existió la llamada Comisaría Nacional de Música, que con una estructura diferente al final procuraba los mismos objetivos. Y después de la transición, esto va a transformarse en el Instituto Nacional de Música y Artes Escénicas, lo que se conoce con el nombre del INAEM. Quiere decir que esta tendencia de la intervención del Estado en la vida musical es constante desde los años 20, en España me estoy refiriendo, hasta el presente, pero lo es así en todos los países, esto no es una excepción local, sino que las nuevas condiciones sociales y tecnológicas hacen que los estados intervengan de manera muy directa y con unas consecuencias, digamos, muy analizables en las cuestiones políticas e ideológicas en la vida musical. Bueno, dadas estas circunstancias, permitidme que enumere algunos de las características del lenguaje musical que se desarrolla en los años 30. Vamos a decir que la música de los 30 es en cierto modo un paréntesis, como pongo ahí, en el desarrollo musical del siglo XX. Vosotros recordáis de la semana pasada cómo explicamos que el siglo XX musical suponía una doble ruptura. Y una de las rupturas que en el siglo XX se producían, y que estuvimos hablando de ellas, era la ruptura con el contenido estético del siglo XIX, con la finalidad estética de la música en el siglo XIX. Que mientras la música del XIX buscaba transmitir sentimientos, emociones, digamos, esto lo estuvimos comentando, la música del XX procuraba ser objetiva, deshumanizada, cerebral, propia de la inteligencia, y que eso se reflejaba
en la corriente musical de la que hablábamos la semana pasada, que fue el neoclasicismo. Eh, Esa deshumanización de la música la veremos en los repertorios de los años 40, 50, 60, que tendremos que abordar en épocas sucesivas, en clases sucesivas, en semanas sucesivas. Pero la música de los 30, en cierto modo, rompe con esta tendencia deshumanizadora. La música de los 30, por las circunstancias políticas en las que se compone, hay una voluntad de reencontrarse con el público. No pretende ser una música para las minorías, sino que quiere ser una música dirigida a todo el pueblo. Y para eso retoma rasgos de la expresividad del siglo XIX. Si la música de los años 20 tenía como característica el humor, y lo veíamos en Satie, lo veíamos en Poulenc, en los 30 se produce una nueva seriedad. En los 30 hay una encarnizada lucha política entre ideologías que buscan imponer su criterio. Es un periodo de una gran tensión política que desembocará pues, en las guerras que todos conocemos. Y en este contexto se solicita a los artistas que se comprometan digamos, de forma partidaria en uno de los partidos en los que está dividida la sociedad. Entonces, ese compromiso sociopolítico que se da en el arte de los años 30 hace que el arte adquiera una seriedad que en la década anterior había perdido. Desde el punto de vista formal, lo que se observa cuando uno repasa los repertorios de la década de los 30 es que la vuelta a la tradición se produce no solamente en el tono, este es un tono, esta expresividad decimonónica que hablábamos antes, sino también en las formas. Y que había cierto tipo de géneros musicales que habían sido orillados, por decirlo así, en la década anterior y que ahora cobran una gran importancia, como la sinfonía, como la cantata y como la ópera. Lo que vamos a hacer en lo que queda de clase es repasar qué pasa, digamos, la trayectoria de un par de países que nos pueden servir como ejemplo de este giro político que se da en la década de los 30. El primero de estos países, el que vamos a hacer referencia, es la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Como sabéis, la Unión Soviética nació en el año 1922 como resultado de un proceso revolucionario que había nacido durante la Primera Guerra Mundial. Ya sabéis que mientras se está produciendo la contienda en uno de los países que intervienen, que es la Rusia zarista, se produce una revolución que va derivando hacia escenarios en los que el poder es controlado por un grupo, que es el grupo bolchevique, que es un grupo que consigue implantar el primer Estado socialista o socialismo real, que llamaban, o comunismo, en Occidente. Y eso abre como una nueva etapa de la historia que llamábamos siglo XX. Esta implantación de la Unión Soviética nace después de un largo y doloroso parto, que es una guerra civil que dura desde el año 17 hasta el año 21. Y cuando la guerra civil termina, es decir, cuando el régimen se consolida, cuando nace la Unión Soviética, podemos distinguir en este periodo de entreguerras como dos momentos ideológicos y políticos distintos. Recién acabada la guerra, la Unión Soviética está al borde de la extenuación física, es decir, la población ha sufrido mucho, hay mucha hambre, la situación es muy extrema y los gobernantes soviéticos permiten una cierta liberalización en los sectores económicos. Digamos que dejan aparcados sus propósitos estatalizadores y se permite que los campesinos, sobre todo los pequeños campesinos, pues puedan cultivar y vender su propia producción. Esto es lo que se llamó la nueva política económica y que va a marcar un poco la recuperación del tejido económico en Rusia en la década de los 20. A partir del año 29 hay una radicalización del proyecto comunista,
se acaba con estos pequeños propietarios y el Estado pasa a organizarlo todo a través de los llamados planes quinquenales, ¿no? Fijaos, esta diferencia económica entre los 20 y los 30 se refleja también en una diferencia artística entre los 20 y los 30. Mientras que la década de los 20 fue una década en que los artistas soviéticos estuvieron tentados por experimentar lenguajes nuevos, ¿no? Digamos, donde los artistas soviéticos, o al menos parte de ellos, practicaron lenguajes muy radicales, muy experimentales, ya que buscaban crear unas formas artísticas nuevas para una nueva sociedad, partiendo del principio. Claro, muchos de los artistas rusos se fueron con la revolución, pero los que se quedaron, o casi todos ellos, estaban convencidos de la bondad del régimen y convencidos de que esa revolución iba a propiciar un nuevo tipo de ser humano. Y algunos pensaban que un nuevo tipo de ser humano necesitaba un nuevo tipo de arte. Por lo tanto, experimentaron con lenguajes artísticos muy renovadores para dar expresión plástica, sonora o arquitectónica a la nueva sociedad que se estaba fraguando. Así que mientras que en los años 20 se da este experimentalismo soviético, que tiene muchos frutos artísticos que no vamos a hablar aquí, en los años 30, en cambio, el gobierno, a través del Ministerio de Cultura, impone un estilo artístico único para todos los creadores de la Unión Soviética, que es el llamado realismo socialista. Se prohíbe el experimentalismo por considerarlo contrario a los intereses del pueblo y se propugna un arte de un fuerte contenido ideológico y una forma muy sencilla para que pueda ser comprendido por todo el mundo. El realismo socialista es básicamente un arte de propaganda que se expresa pues, la arquitectura monumental de los ministerios en Rusia, en toda esta exaltación de los líderes que está en la pintura de la época y en muchos aspectos de la música de este periodo, ¿no? Los compositores rusos que vivieron durante esta etapa sufrieron muy directamente estos cambios en la orientación política del régimen, en la orientación política y cultural del régimen. Por ejemplo, una de las víctimas de todo esto fue Sergei Prokofiev, que es un autor que conocéis bien. Prokofiev fue un compositor que en realidad ya era famoso antes de la revolución, que no vivió la guerra civil en Rusia porque se exilió y estuvo, en fin, viajando por Occidente durante muchos años. Además, Prokofiev se convirtió pues, en un autor especialmente amado por el público vanguardista occidental, pero que en el año 36, por una serie de razones históricas y de razones psicológicas, decide regresar a la Unión Soviética. Y llega en un momento especialmente duro del estalinismo, cuando las políticas del realismo socialista se están implantando de forma muy estricta, y esto se refleja en su música de forma muy directa. Pero no vamos a entrar en la música de Prokofiev porque no es el ejemplo que tenemos en las grabaciones, sino que en la selección de Spotify hemos utilizado para comentar este periodo algunas músicas del que es quizás el compositor soviético más importante, que es Dmitri Shostakovich. A diferencia de Prokofiev, Shostakovich vivió toda su vida bajo el régimen soviético. Bueno, él había nacido antes, pero digamos que desde su infancia él vive inmerso en la realidad histórica de la Unión Soviética. Es el compositor, digamos, soviético por excelencia, es el que recibe todos los galardones que se concedían a los compositores más destacados. Él gana el premio Stalin, el premio de artista del pueblo, y de cara al exterior, digamos, había una perfecta concordancia entre Shostakovich y el régimen en el que vivía, ¿no? Sin embargo, la figura de Shostakovich se fue revelando, sobre todo después de su muerte, como una figura contradictoria. Porque más que, digamos, el símbolo del régimen, que lo fue, más que su artista oficial, en cierto modo fue una víctima del totalitarismo que se implantó en Rusia durante ese tiempo. Vamos a repasar un poquito su carrera y vamos a introducir algunas de las grabaciones a lo largo de este comentario. Mirad,
Sostakovich se formó en el Conservatorio de San Petersburgo, de Petrogrado, de lo que luego se iba a llamar Leningrado, y su, digamos, aparición en el mundo de la música fue estelar, ¿eh? Digamos que su primer gran éxito fue su obra de graduación como alumno de composición, que fue su primera sinfonía. Es una obra que tuvo no solamente un éxito extraordinario en los escenarios soviéticos, sino que tuvo una carrera internacional importante y se vio como el primer gran fruto de la revolución rusa en las cuestiones musicales, ¿no? Desde el año 26 hasta el año 36, este señor pues, se movió en los círculos de la vanguardia soviética. Bien que ya en los años 30 esa vanguardia iba siendo cada vez más orillada y perseguida por el régimen. Él compuso música para teatro, compuso música para ballet, él compuso óperas, él estaba muy interesado en la cuestión escénica y en la relación entre música y palabra, ¿no? Os he traído un ejemplo de cómo trabajaba la vanguardia Sostakovich en los años de que estamos hablando, y es una pieza muy pequeñita de un ballet que se estrenó en 1930 que se llamaba La Edad de Oro. Este ballet mm, es curioso, tiene una temática muy curiosa, porque digamos que los protagonistas de este ballet no son cisnes, ni hadas, ni nada parecido, sino un equipo de fútbol soviético que va a jugar unos partidos a una ciudad occidental evidentemente podrida, porque digamos todo el occidente capitalista era visto como corrupto y como degenerado, y los problemas que esta gente sufre allí. Se encuentra con diferentes personajes, uno que es un provocador, uno que es una diva, otro que es un capitalista, son personajes, digamos, caricaturescos que se contraponen con la pureza y nobleza de este equipo de fútbol soviético. Luego este equipo es encarcelado por la policía y finalmente estos señores se salvan, consiguen liberarse gracias a la intervención del pueblo armado, el pueblo de este país capitalista, pues es un pueblo, digamos, que comulga con sus ideales comunistas, que lo liberan y que se exaltan en una especie de revolución final. Como veis, el asunto del ballet tiene mucho de propaganda, como toda la música o como casi toda la producción artística soviética de estos años. Pero no por esta voluntad propagandística la Edad de Oro se libró de las censuras del momento, porque digamos la obra fue retirada después de 18 representaciones por el tipo de música que se utilizaba para reflejar a ese accidente capitalista y pervertido. Ya sabéis, y en la obertura lo veréis, aquí, digamos, se conjugan dos tipos de músicas. Una música que tiene unas ciertas resonancias a las músicas populares, al canto folclórico, que es la música que representa a los sanos soviéticos. Por otro lado, se compone, digamos, se describe a los oponentes, a los enemigos de este grupo de soviéticos, con ritmos comerciales de la época, jazzísticos, como de tango, y esa presencia de músicas populares occidentales, de músicas populares capitalistas, pese a que estaba justificado para denigrar a los personajes negativos de la obra, pues fue vista como peligrosa y el ballet fue retirado. Yo animo a que escuchéis la introducción de la Edad de Oro, que es muy bonita, y luego seguimos hablando de Sostakovich. Le dais a la pausa y cuando acabéis, pues me ponéis otra vez. Bien, en el año 1936, la vida de Sostakovich dio un giro realmente muy notable. Él había estrenado una ópera que había tenido un gran éxito, titulada Lady Macbeth en el distrito de Mensk. Era una obra que se basaba en el personaje shakespeariano, pero que estaba situada, que se desarrollaba la acción en la Rusia zarista. Es una obra, pues, asesinato, en donde que hay pues, una mujer que asesina para conseguir dinero, que hay, en fin, hay escenas sexuales muy explícitas. Es una obra
muy ambiciosa y es una maravilla de composición que fue estrenada con éxito y que en el año 36, porque esta obra, si no recuerdo mal, es del año 34, estaba siendo representada simultáneamente en teatros de Moscú y de San Petersburgo. A una de esas representaciones acudió Stalin. Stalin, del que tenemos una imagen, bueno, yo no sé la imagen que tenéis de Stalin, pero en fin, la imagen general de Stalin pues era pues, un dictador brutal, que es lo que fue, y un genocida pues terrible, pero Stalin era un señor muy interesado también por las artes, ¿no? Que acudía con frecuencia a ver las representaciones artísticas que se daban en los teatros de las capitales rusas, ¿no? Y además iba, digamos, privada y prudentemente, es decir, asistía a las representaciones desde un palco, en el anonimato, y ya está. Se dice que en realidad todo el mundo sabía que estaba Stalin presente y que a Sostakovich le advirtieron que en una de estas funciones, pues el camarada Stalin estaba allí. Él se preparó, porque lo normal es que después de las funciones Stalin pasase a saludar a los artistas, pero la función terminó y Stalin no se pasó. Le comentaron a Sostakovich que antes de terminar la obra, el, el, el digamos, el jefe de la Unión Soviética pues, se había marchado. Bueno, él se quedó así un poco extrañado, pero en fin, tendría alguna cosa que hacer. Y unos días más tarde apareció en un periódico muy relevante, bueno, no, un periódico muy relevante, no, el periódico que había en la Unión Soviética entonces, el periódico del partido, el Pravda, un artículo sin firma que hablaba de la obra de Sostakovich y que se titulaba Caos en vez de música. Era un artículo muy agresivo, muy directo, que denunciaba la perversión que esta ópera tenía en el plano musical y en el plano moral, y que muchos han interpretado que estaba escrito o redactado por el propio Stalin o bien por alguno de sus asesores artísticos. Parece que el artículo acababa diciendo algo así, como que como composiciones como esas, el camarada Sostakovich se convertía en un enemigo del pueblo. En los años 30, en el año 36, estamos en la etapa más oscura de las llamadas purgas estalinistas, el momento en que pues, muchos rusos desaparecieron engullidos por la salvaje maquinaria de crimen del Estado. Y para Sostakovich, pues un artículo como ese era prácticamente una sentencia de muerte. Él, según cuentan sus biógrafos, desde entonces vivió con la incertidumbre de no saber si al día siguiente iba a seguir con su vida normal o iba a ser deportado a Siberia o desaparecido. Y se cuenta que él durante mucho tiempo vivió con una maleta preparada debajo de su cama porque en el ambiente en el que se movía había muchos casos de gente que simplemente había desaparecido, que se acostaba y al día siguiente nadie sabía dónde estaba porque se lo habían llevado. Curiosamente a Sostakovich no le pasó nada, no le pasó nada, digamos, físicamente, ¿eh? No fue, digamos, hecho desaparecer por el régimen, pero eh, sufrió una campaña de desprestigio muy fuerte. Se reunieron los miembros de la Asociación de Compositores Soviéticos para denunciar su obra. Él tuvo que hacer una autocrítica reconociendo que todas las acusaciones que se hacían en contra de su obra, de que era una obra formalista, de que era una obra inspirada en Occidente, que era una obra que estaba en contra de lo que necesitaba el pueblo, él tuvo que reconocer, por la fuerza de la brutalidad del Estado que estaba detrás de esas acusaciones, de que todo eso era verdad. Y desde entonces, en la obra de Sostakovich se abre como un doble camino. Por un lado, él va a componer una serie de composiciones de alabanza del régimen, sobre todo música sinfónica, música para películas, música que le encargaban para las celebraciones que iban jalonando el año soviético. Pero por otro lado, él fue desarrollando todo un repertorio más íntimo donde iba expresando las angustias que le provocaba esa situación.
Un ejemplo maravilloso de ese repertorio, y os he traído la obra completa, porque creo que si no la conocéis deberíais hacerlo, es posterior a todo esto, del año 1960, el cuarteto de cuerdas número 8. Cuando se estrenó este cuarteto de cuerdas, para que veáis estos dobles significados con los que jugaban los compositores soviéticos en el periodo, se dijo que el cuarteto de cuerda correspondía o era una especie de homenaje a las víctimas del fascismo. Pero cuando escuchéis esta obra, que yo os pido que la escuchéis entera, porque, digamos, merece la pena, veréis que hay un tema que se repite incansablemente, que es el tema, digamos, conductor de todo el cuarteto, que es... Ay, no, estoy equivocando. Es que me he ido a un cuarteto de Beethoven, perdón. Este es el tema. Son estas cuatro notas, re, mi bemol, do, si, natural. Eso aparece desde el principio, desde el primer compás del cuarteto. Estas cuatro notas es el anagrama musical de Dmitri Shostakovich. Re, que es la D de Dmitri. Mi bemol, que es la S, do, si, C, H. Y con el tiempo se ha podido saber por declaraciones que hizo Sostakovich a sus cercanos y sus amigos que esto que parecía una especie de homenaje a las víctimas del fascismo no era otra cosa sino un homenaje no un homenaje, sino una especie de gran pieza de queja de la situación que él mismo vivía oprimido por el régimen soviético. De ahí el protagonismo que tiene su anagrama a lo largo de toda la obra. Pero no solo es el anagrama, sino que si conocéis la obra de Sostakovich, hay muchos temas de obras anteriores suyas, de su primera sinfonía, de la sinfonía número 5, del concierto para violonchelo, de Lady Macbeth, en el distrito de Minsk, que reaparecen a lo largo de la obra, dando constancia de esa voluntad autobiográfica y de confesión que la obra tiene. Yo os animo a que escuchéis el cuarteto, pero mira, si os parece, lo escucháis cuando acabemos. Simplemente os quiero por poner otro ejemplo de lo que ocurre en otro país europeo, donde se produce también esta división entre los años 20 y los años 30. En la Unión Soviética es muy dramática, en Alemania, que es el país que vamos a hablar ahora, es muy dramático también, pero en otros sitios, sin ser tan dramático, las corrientes internas de la música también se perciben en este mismo sentido. Si estudiamos la música en Estados Unidos en este momento, o en España, o en Francia, vamos a ver cosas similares. Eh, en Alemania está muy clara esta cesura entre los años 20 y los años 30, porque hay un cambio de régimen muy profundo en el año 33. Después de la Primera Guerra Mundial, en Alemania, que había sido el segundo imperio alemán, se instaura un sistema republicano, que es la conocida como República de Weimar, ¿no? La República de Weimar es un sistema democrático liberal que tiene la desgracia de que en Alemania en aquel tiempo había muy pocos que lo apoyaban. Digamos que desde todos los ámbitos políticos se pretendía hundir este sistema republicano en cuando se pudiese. Pero bien, la República aguantó hasta el año 33 y un poco en la memoria alemana, la época de Weimar, queda marcada como un periodo de esplendor y de libertad cultural extraordinaria. El compositor más característico de estos años en Alemania fue Paul Hindemith, que es un compositor, digamos, de corte neoclásico, pero de un neoclasicismo alemán muy particular, que seguro que habéis cantado o que conocéis alguna cosa. Quizás el más conocido de los compositores que trabajaban en esta época, o el que más os sonará, es Kurt Weill. Yo otros años he puesto ejemplos de música de Kurt Weill, pero entiendo que Drei große Oper o Mahagoni son para vosotros repertorios conocidos, quiero decir, no tengo por qué, si no, pues lo escucháis, ¿no? Kurt Weill, que aquí está en la fotografía, junto con un dramaturgo comunista del momento, que era Bertolt Brecht, es un ejemplo perfecto como un compositor de formación clásica adopta un lenguaje en los años 30 muy distinto para tratar de llegar con un mensaje político a capas de la población más amplias. Bien, todo este movimiento de la época de Weimar se clausura el año 33.
Sabéis que es entonces cuando gana las elecciones Hitler y empieza muy rápidamente pues, un proceso de persecución de los compositores de vanguardia y los compositores, sobre todo los músicos judíos, más que los compositores de vanguardia, los músicos judíos, ¿no? Y ya sabéis que el nazismo también provocó la más importante migración de músicos que se recuerdan en la historia de Occidente. De Alemania salieron muchísimos compositores, intérpretes, cantantes, musicólogos, que fueron sobre todo a América, Estados Unidos particularmente, y que cambiaron un poco la vida musical de los países a los que llegaron. Algunos se fueron por judíos, otros se fueron por comunistas y otros se fueron porque no aguantaban la situación del régimen, ¿no? Kurt Weill, por ejemplo, que era judío y era comunista, se fue primero. Arnold Schoenberg también tuvo que marcharse. O el mismo Paul Hindemith, que no era ni una cosa ni otra, pues ante la presión del régimen y entre, digamos, las circunstancias históricas que se estaban desarrollando, acabó también abandonando el país. No todos los músicos se fueron y algunos se quedaron. Por ejemplo, el más famoso de los que se quedaron fue Karl Orff. Por ejemplo, esta célebre obra Carmina Burana es quizás la obra estrenada en el régimen, durante el régimen nazi que más repercusión ha tenido posteriormente. Y aunque ahora no se interpreta así, Carmina Burana recoge muchos elementos ideológicos que se vinculan al menos con cierta parte del discurso de algunos dirigentes del periodo, ¿no? Mirad, como yo hace unos años escribí un texto en la Fundación Juan Marc sobre la música en el periodo nazi, os lo voy a pasar también, por si alguno quiere leerlo, pues también. Bueno, os dejo, no me enrollo más. Espero que estéis muy bien, espero que más o menos os enteréis de lo que estoy contando y seguiremos escuchándonos y viéndonos si es posible. Alguna cosilla más que quiero decir es que... no me acuerdo. Nada, que seáis todo lo felices que podáis en unas circunstancias tan difíciles como estamos viviendo. Muchas gracias y... no os olvidéis de escuchar el cuarteto de Sostakovich, que me lo vais a agradecer. Un beso.